Bienvenidos a un programa especial para analizar el hecho más trascendental de la semana, no solo en América Latina, yo diría que a nivel mundial, que es la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, realmente a su hija, y la forma en que ella finalmente pudo llegar. Pero más allá de lo cinematográfico y lo anecdótico del suceso, hoy, 72 horas después, queremos profundizar con Joaquín Hernández Alvarado en su extraordinario significado y sobre todo en su proyección. ¿Por qué se dio como se dio y qué más puede pasar? No qué más debe pasar, que ya lo tenemos claro. Por eso la pregunta es, ¿un Nobel sacará a Maduro? Y para eso, empecemos a revisar lo que María Corina Machado dijo en la rueda de prensa de esta mañana, la segunda que da en 2 días en Noruega, Oslo. Ha quedado muy claro que Venezuela y la crisis, el conflicto venezolano es absolutamente prioritario en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos y en materia de seguridad hemisférica. Prioritario, por todas las razones que sabemos y que creo que no es necesario insistir. De modo que la transición es irreversible. Maduro todavía tiene ciertos grados de libertad y, como decía antes, algunos se preguntan si todo depende de él o si hay otras fuerzas que le impiden adoptar la decisión que más le conviene a él. Sobre eso no voy a especular. Lo que sí les quiero decir es que la transición viene, donde estamos fundamentalmente concentrados es cómo podemos asegurar que sea una transición ordenada, pacífica y donde los resultados de la reconstrucción del país se sientan lo más pronto posible para los venezolanos. Vera a su manera llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pika, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad, ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Bueno, ya escucharon la certeza con que María Corina Machado afirma que la transición es irreversible. Pero a mí me interesa más su primera afirmación, que se ha comprendido que este es un asunto de prioridad estratégica para América Latina en su seguridad. Es decir, que salga Maduro de Venezuela y eventualmente que caiga ese régimen también. Pero ella fue más allá. Avisó de que esto repercutiría en Cuba y en Nicaragua, cosa que también anunció Trump. La lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba y la lucha por la libertad de Nicaragua. Y todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, tienen que saber que una vez que Venezuela sea liberada, nosotros vamos a luchar por su libertad también. Y va a llegar. Venezuela será libre, Cuba será libre, amén. Nicaragua será libre. Dios quiera, me parece deseable, pero peligroso anunciarlo, grave anticiparlo
quizá una provocación, aunque por las afirmaciones de ella y de Trump eran obvias. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Reaccionaría recién en ese caso Rusia, que hasta ahora no se mueve? Aparentemente Irán, que no se sabe. Turquía, China, los carteles, otros aliados subterráneos pero militantes. Eso y más vamos a analizar en los próximos 60 minutos con uno de los analistas más sagaces y calificados del país, así como de aquellos pensadores y filósofos, porque él lo es, lo digo con respeto y en serio, que se detienen más que un instante a examinar qué hay detrás de los hechos y de las palabras. Especialmente le puso mucha atención a la versión en español del discurso de María Corina Machado, leído por su hija, Joaquín Hernández Alvarado. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, he dedicado gran parte de 3 emisiones del día a la noche, toda la del viernes y mañana completa de la de Verás a las 22 horas al tema de María Corina Machado, pero no había reparado hasta ahora por la agenda de este programa en ese tema aquí. Y en parte también es porque no lo quería hacer con otra persona que no fuera con nuestro invitado. El doctor Joaquín Hernández Alvarado es rector de la Ecotec, Universidad Tecnológica. Nació en julio 15 del 48 en San Salvador, El Salvador. Una larga formación académica, licenciatura en filosofía en la Católica de Ecuador, diplomado superior en pensamiento estratégico y prospectiva para la educación superior del 2004, magíster en filosofía contemporánea de la PUC en el 2009, doctor en filosofía PhD en la Católica del Perú en el 2019 y una serie de publicaciones, cargos y puestos que si reseño afecto el tiempo que debe ser para la entrevista. Solo les recuerdo que sus artículos aparecen todos los lunes en Expreso y preferentemente sobre temas internacionales. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar Carlos. La invitación. Muchísimas gracias. Hay muchas aristas de este fenómeno, pero comencemos con la suya. ¿Cómo lo ve usted de manera general, panorámica, inicialmente? A mí, en primer lugar, me parece emocionante. Yo estaba pensando cuando María Corina llegó a Oslo, cuando ya se supo que iba, en el título de un libro que la pensadora judía Hannah Arendt escribió, justamente hoy se cumplen 50 años de la muerte de Hannah Arendt, que se llamaba Hombres en tiempos oscuros. Yo le pondría Mujeres en tiempos oscuros. Porque realmente en una época signada por guerras, por incertidumbres, signada por las preocupaciones de un futuro incierto, que muchos prevén apocalíptico, o por lo menos malas noticias en cuanto al aumento de la droga, de la inseguridad, la figura de María Corina Machado es una buena noticia, es algo que nos estremece, es de repente una luz en medio de esa noche. Yo mencionaba que a usted le impactó de manera especial su discurso, el que pronunció su hija en nombre de ella. ¿Por qué y en qué aspectos, en qué trances, en qué frases incluso? Bueno, en primer lugar, por el ritmo. Es un discurso maravillosamente estructurado, con un ritmo que no tiene nada que ver con toda la demagogia de Chávez, o la de, bueno, ya de Maduro realmente es poco
lo que él puede aportar. Es un elogio decirle demagogo, inclusive. Exactamente. Sí. Pero es un discurso de un ritmo, de una profundidad y de una capacidad de evocación de toda la historia de América Latina y una advertencia para los demás países impresionante. ¿Qué nos advierte, Joaquín? ¿Dónde ve usted eso? ¿Qué nos dice? Hay una frase que a mí me encanta, que es: cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. Ajá. Yo creo que esa es una admonición que nosotros tenemos que tener, que las democracias pueden y se vuelven frágiles. ¿Cuándo? Cuando partidos como los dominantes allá, de COPEI y Acción Democrática, durante más de 40 años, incumplen sistemáticamente sus promesas, hacen un mínimo de labor social y un máximo de atraco público, pues. Y cuando los ciudadanos pierden la conciencia de la libertad. ¿Qué es eso? Lo que decía María Corina: quien lucha por la democracia, lucha por la libertad y lucha por la paz, que es en el fondo una ratificación de por qué ella, luchadora de la democracia, merece el Premio Nobel de la Paz. ¿No tienen los demócratas la culpa en esa pérdida de valoración y de fe que se dio en las instituciones al degradarlos al nivel al que llegó la democracia venezolana, nunca comparable con Chávez y Maduro, desde luego, pero que con el tiempo hacen olvidar, o como la de Pérez Jiménez también estaba lejana, nunca vivieron una cosa así y se dejaron tentar por el fenómeno del populismo dictatorial? Por supuesto, es que precisamente es cuando la ciudadanía, las masas de las personas pierden esa conciencia de la libertad y se acomodan y creen que no va a pasar nada. Ajá. Y se buscan soluciones fáciles. Y porque además irrumpe un viejo problema de todos nuestros países, que es esta mentalidad que confunde, que miente y que en vez de decir la verdad, lo que hace realmente es plantear mentiras que después terminan destruyendo las instituciones. Bueno, aquí en otra dimensión, creo yo, nos pasó eso. Ese fue el fenómeno de Correa. Tras 25 años de recuperación democrática y constitucional, la diferencia es que gracias a Lenín Moreno no duró más que 10 años. Pero corremos el peligro otra vez por el incumplimiento o fracaso de los gobiernos subsiguientes. Moreno, Lasso, que no lo dejaron terminar, Noboa con apenas año y medio, con 8 meses de tambaleos, dudas y primeros casos de corrupción. ¿Corremos el peligro aquí de un desencanto igual en que no valoremos a tiempo las instituciones? Exactamente, igual. El peligro siempre está pendiente. Y por eso me pareció interesante las declaraciones del presidente Noboa en Oslo, cuando hablaba de eso precisamente, de que era necesario luchar por la libertad y la democracia. Y por democracias que funcionen, digo. Y que funcionen. ¿El peligro siempre está presente? El peligro está siempre presente y además está siempre presente no en lo estrictamente del momento, sino en la estructura de una sociedad. Y voy a aclararlo porque suena un poco abstracto. ¿Qué quiero decir? El problema viene de la educación. El problema viene de cómo la gente ve la realidad, de cómo interpreta al otro. Si las personas se acostumbran a despreciar a los demás, a no valorarlos, a pasar encima de ellos, el peligro se acerca cada vez más. Inclusive hay una parte del discurso de María Corina Machado en que se refiere a eso. Dice, y luego aprendieron cómo manejarnos, nos dividieron por raza, nos dividieron por origen, nos dividieron por condición social, nos dividieron por ideología, nos dividieron por gustos. Y luego nos sometieron, nos asesinaron, nos encarcelaron, nos persiguieron y nos obligaron al exilio. Un comentario a eso, claro, porque creo que ratifica. ¿De dónde cogieron tanta fuerza regímenes del socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, en Bolivia, Evo etcétera? Morales. Sino de la imposición de una narrativa que se volvió creíble para la gente, que se legitimó, que era decir, los culpables de todo esto son un grupo determinado y nosotros vamos a sacar a ese grupo. Eso sí, vamos nosotros a tomar las medidas que sean, no se preocupen, porque el futuro, el proyecto, es lo que importa. Y cambiar la democracia representativa por la participativa.
Exactamente, y otras muchas cosas. Pero la clave para mí está en la cultura de la sociedad. No olvidemos esto, y deliberadamente hemos comenzado con esa intensa, más que extensa reflexión. Y espero no olvidarlo yo, en el sentido de hacer varios programas. Es posible que una semana hagamos una serie, sobre esto para diseccionar paso a paso ese discurso que tanto le llamó la atención al doctor Joaquín Hernández, la intervención de María Corina, sus pronunciamientos posteriores, la historia, cómo se da, cómo termina y cómo debería tener su desenlace. Ahora, veamos por un instante uno de los momentos más emotivos de su llegada a Oslo cuando sale al balcón del Gran Hotel. A las 2:25 de la madrugada en Noruega, la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz salió al balcón del Gran Hotel de Oslo. Debido a las amenazas y persecución por parte del régimen venezolano, pasó más de un año en la clandestinidad y esta fue su primera aparición pública. Saludó a un centenar de simpatizantes que la recibieron con una ovación y gritos de libertad. Y en la calle abrazó a sus seguidores. Dijo que volverá a Venezuela con las condiciones propicias y que esto no depende de la salida del régimen de Maduro. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y manteniendo de que el mundo tenga muy claro cuáles son los planes y las áreas de cooperación que se van a requerir durante el periodo de transición. Informó que antes de volver a su país sostendrá algunas reuniones internacionales y acudirá a varias citas médicas. El régimen de Caracas había advertido que sería considerada fugitiva si abandonaba el país, ya que es investigada por conspiración, traición a la patria, instigación al odio y terrorismo. Esa nota de Coavisa le da crédito a Iliana Suárez como la reportera redactora. Me parece que se equivocaron, porque yo distingo muy bien la voz, ritmo y pausas, que no las hace donde hay puntuación, de su redactor internacional, pero puede que el equivocado sea yo, no de Coavisa. En todo caso, el reportaje es de ellos. Y la curiosidad mía respecto a uno de los varios puntos que luego examinaremos, retornar. La veo muy afanada y muy segura del impacto que causará retornar y retornar pronto. Ella debe retornar primero y segundo, solo debería hacerlo si otra vez Edmundo González asume, como dicen los de 20 Venezuela acá, cuestión no negociable, y él, como lo ha dado a entender también, convocaría elecciones en un año. Bueno, yo creo que en realidad María Corina nunca se ha ido de Venezuela, ¿no? Yo creo que ella lleva a Venezuela. Qué bien dicho. ¿No? Pero en segundo lugar, yo creo que ella tiene que volver. Otra cosa es que cada uno tiene que saber las batallas que tiene que librar, cómo va a regresar, en qué momento va a regresar, qué implicaciones tiene. Pero ella está segura de que el régimen de Maduro se encuentra en uno de los momentos más débiles. Probablemente se estén entre las diversas fuerzas negociando situaciones y ella considera que es necesaria su presencia en Venezuela. Bueno, esto me llevará a otra pregunta que espero el doctor Joaquín Hernández conteste en el próximo bloque. Seguramente estarán negociando, dice él. ¿Esto fue negociado? ¿Es creíble ver que un régimen que controla, como hacía o decía Pinochet, hasta la última hoja que se mueve en Chile, todo lo que sucede en Venezuela, no supo dónde estaba, le permitió salir, la Marina no la detectó, fue distraído, forma parte de un acuerdo que conversaron Trump y Maduro? Si es así, ¿es lo correcto? ¿Está bien? Esas y otras respuestas a las preguntas que acabo de formular cuando volvamos. Lo que no ha hecho aún por Venezuela, María Corina Machado ha hecho por Latinoamérica. Evitar que muchos países caigan o vuelvan al socialismo del siglo XXI y recordarles que cuando toman el poder jamás lo sueltan pacíficamente.
Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, en esas dos redes sociales, y las de Instagram, TikTok, X y alguna más que se me va. Tuvimos 18.9 millones de interacciones en 25 días entre noviembre 15 y diciembre 6. En los demás medios como estos, diariamente en total, cerca de 70,000 hogares se conectan. En Extreme, canal 15 o 709 de Vito TVO, en DirecTV, canal 194 de Manavisión, en RTU estas dos cableras y todas las demás del país. Gracias a ello, la cobertura que les dije. Aumentan en radio con 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, Candela con K, para Manabí, igual frecuencia, 89.3 FM, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua de La Bonita, del centro del país. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana en Radio Sucesos, de 8 a 9, Félix Narváez. Y a las 13 horas, el debate de Centro Digital. Hoy no estuvo presencial, contribuí desde exteriores, pero están María Sol Pons, Alfonso Harv, Francisco Icaza, y no vino Rafael Cuesta. ¿Cuál es el otro invitado que estuvo? No, Fernando Guayo. Me acuerdo yo, no tú, ¿ya ves? Yo tengo 4 veces tu edad. Shame on you, dirían los gringos. Qué vergüenza. Vamos. Varias preguntas quedaron. Sí, yo sí de algo puedo presumir ahora, es de mi memoria, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, I can brag about it, dicen los gringos. Yo puedo presumir de eso. Déjenme presumir de algo, ¿ya? Volviendo a esto. Fue transada esta salida, Joaquín, tanto que el retraso parece deliberado para que llegue, pues no a la ceremonia, que hubiera hecho esto quizá una exaltación mayor. A ver, yo lo que creo es que faltan datos para que podamos decir de forma terminante fue así o no fue muy pronto para saberlo, ¿no? Yo creo que es muy pronto, no hay la suficiente información. Pero quiero referirme a eso, siempre en las dictaduras hay vías de escape. Pasó en la Alemania y en la Europa de la época de Hitler. En la misma época de Pinochet hubo un complot y casi lo matan, ¿no? O sea, no podemos tampoco creer que es tan omnipotente el control del gobierno venezolano actual como para impedirle a ella. Otra cosa es que evidentemente fue un viaje lleno de peligros y lleno de dificultades. Ahora, vamos más allá del viaje, vamos a la transición. Las señales que hay dejan entrever una transición pactada, conversan Trump y Maduro, finalmente logra llegar, de lo que habla María Corina, de que vamos a liberar Cuba y Nicaragua, todo ese cerco militar de Estados Unidos, el seguimiento que le han hecho al barco en que ella salió inicialmente. Bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra negociación. Acordémonos que cuando Pinochet deja el poder es en una negociación
que se hacen esas elecciones y gana el no. Y tuvieron que negociar. Acordémonos que cuando salió la Junta Militar Argentina, también tuvieron que negociar. Y acordémonos del caso del Frente Farabundo Martí con el gobierno salvadoreño, con Alfredo Cristiani, que también tuvieron que negociar. Yo creo que la palabra negociar no hay que verla desde un punto de vista negativo. Es inevitable que un régimen que se va tiene que dejar ciertas cuestiones aclaradas, ciertos acuerdos, y eso aparentemente es lo que está sucediendo. Porque, digo aparentemente porque no tenemos una información más detallada. ¿Y las señales disponibles hasta ahora son señales de que se va, como usted dice? Las señales son que se va, porque yo no creo que este despliegue de fuerzas de los Estados Unidos en el Caribe signifiquen solamente para hundir unas cuantas lanchas pesqueras y detener el tráfico de cocaína que por ahí se supone se envía. Si es así, ¿por qué se iría, doctor? Si es así, ¿por qué se iría con todo ese poder, con los aliados internacionales que describió María Corina que tiene? Yo creo que la razón allí de fondo es que Estados Unidos tiene que intervenir. Y eso ella fue muy prudente y no lo dijo. Pero evidentemente sin una intervención de los Estados Unidos es muy difícil. Hay una frase de María Corina que me parece muy importante del discurso. Dice, han sido casi 3 décadas de lucha contra una dictadura brutal y lo hemos intentado todo. Lo hemos intentado Diálogos todo. traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas. La esperanza se derrumbó y con ella se fue apagando la fe en que algo pudiera cambiar. Lo hemos intentado todo, solo falta eso. Es decir, está claro que si Maduro no se va, los Estados Unidos intervendrían de alguna manera ya militarmente, no con un cerco solamente. Creo que es inevitable. Creo que es inevitable que los Estados Unidos intervengan de alguna manera, porque es la única forma. No nos olvidemos que hay un componente en el gobierno de Maduro muy preocupante. No estamos hablando de la dictadura de Carlos Pérez Jiménez. No estamos hablando de la dictadura de Augusto Pinochet. Estamos hablando de narcotráfico. Correcto. Y esa parte es oscura en este momento sobre qué es a lo que ellos están apuntando. Un narcorégimen. Qué bien hecha esa recordación y esa diferenciación con lo sanguinarias que fueron esas, una más que la otra. No llegaron a necesitar ni atreverse a asociarse con el narcotráfico, que ciertamente tampoco era de la envergadura que es entonces. Ahora, ya que estamos en lo internacional, analicemos un poco la repercusión de esto en Europa, partiendo de este reciente discurso de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de España. El gobierno no pudo trabajar intensamente para liberar a María Corina porque María Corina nunca ha estado en la cárcel. Perseguida sí, hostigada sí, presa nunca. Usted ya miente por defecto, como Sánchez. Ayer dijo que él no se pronuncia sobre los Nobel y resulta que tiene un historial de felicitaciones. ¿Qué miedo le tienen ustedes a Maduro? Son rehenes de un narcodictador. Pero hay algo más. María Corina encarna todo lo que ustedes desprecian. Primero, la verdad, su némesis absoluta. Segundo, la justicia, a la que manosean sin pudor. Lo dice la Comisión de Venecia. Su modelo no cumple con los estándares europeos. Punto 67 del informe que usted retorció y filtró manipulado a la prensa para ganar el relato y como si la prensa fuera idiota. Tercero, María Corina representa a las mujeres libres y fuertes, las que no se dejan utilizar y menos con fines electorales espurios. ¿Quieren blindar nuestros derechos en la Constitución? Antes, blíndelos frente a los hipócritas de su partido. Pregunta, ¿en España esto favorecerá al PP en las próximas elecciones? ¿El Partido Popular afín a ella de derecha y perjudicará al PSOE gobernante socialista? Yo no creo que como un factor determinante. Esto es parte de un proceso, pero no creo que sea lo que realmente determine el triunfo no de un partido. Pero lo que sí quisiera decir a propósito de esto es algo que me parece muy importante. Y es que la izquierda, y la izquierda marxista y la izquierda socialista, tiene un pecado de nacimiento. Nunca se ha arrepentido. Nunca se ha autocriticado. Paradójicamente, una narrativa que se exhibe a sí misma como la más crítica, porque pone en duda el orden establecido,
cuestiona el poder es la más incapaz de hacerse una autocrítica. Qué bien recordado, como movimiento de ideología y grupo, ciertamente. Como exponentes de eso, y se me acaba de venir a la mente en España, hay grandes excepciones. Joaquín Sabina fue uno de ellos. Un hombre que se declaró de izquierda y apoyó a la izquierda en un célebre discurso de hace más de 10 años. No solo se criticó o fue autocrítico, se arrepintió. Esto tiene incidencia en las elecciones de Chile este domingo. Veamos si puede ser así a partir de estas declaraciones de Janet Jara, candidata comunista, una de las dos finalistas. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Entonces, no es una posición en la que yo podría autorizada para efectivamente poder dar una respuesta de fondo. Janet, dijiste que María Corina Machado tuvo una intentona golpista. Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Te estoy explicando. Sí, te estoy explicando las dos cosas. Ese es un fragmento del debate que sostuvo, creo que fue el miércoles o jueves, con José Antonio Cast. ¿Eso le quita votos en Chile sin ser determinante tampoco? Sí, ahí sí, en cambio sí. Ahí sí. Por su herencia del Partido Comunista. Janet Jara es del Partido Comunista de Chile. Y su campaña en estos meses ha sido tratar de no mostrarse demasiado inclinada a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, y disimular de alguna manera su izquierdismo y muy salir tarde de alguna forma, pero evidentemente la gente, y en Chile, le ataca por esta razón, porque además sienten la presencia de los venezolanos, que ese es un tema que en algún momento hay que hablar porque es un tema bien complejo, y sienten cómo ello ha venido a minar también las seguridades en Chile. Entonces, si el problema central de las elecciones chilenas que se van a definir el próximo domingo es el tema de la seguridad, evidentemente que esto tiene una repercusión directa. Pero además, insisto, esta es la sinvergüencería y la falta de pudor de la izquierda tradicional. Cuando volvamos veremos en cambio qué repercusión tiene, si es que alguna, en el devenir político de nuestro país. Lo que no ha hecho aún por Venezuela, María Corina Machado ha hecho por Latinoamérica. Evitar que muchos países caigan o vuelvan al socialismo del siglo XXI y recordarles que cuando toman el poder jamás lo sueltan pacíficamente. Apuéstale a tu ritmo, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar, junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Hola, les habla Jorge Burruchaga, a mis amigos de Guayaquil que estaré ahí el próximo 16 de diciembre. Encantado de visitar nuevamente esa gran ciudad. Estaremos charlando de fútbol, de la vida, de lo que nos costó ganar el Mundial, del placer de haber convertido un gol en el Mundial, todo lo que conllevó esos 4 años de trabajo duro. Así que les vuelvo a decir, es un gran placer visitar vuestra ciudad y nos vemos pronto. Abrazo grande para todos. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días.
Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus es el canal que reprisa el programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en el número 14, el mismo en todas las cableras que ustedes ven en este momento en su pantalla. En Zapping no, en Zapping es canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV nos pone al aire o sube el programa, lo cuelga, como quieren que se diga ahora. Apenas termina, ya. Y en Imbabura y Carchi, Alborada 90.3 FM, pone el reprise también al día siguiente, pero a partir de las 6:30 de la mañana. Hace 5 años, el 2020, cuando estaba haciendo un programa que se llamaba Al Día en Max TV, de las 6 a 9 de la mañana, entrevisté a María Corina Machado y desde entonces esta mujer visionaria tenía muy claro lo que se venía para su país y para el nuestro. Usted es un símbolo de resistencia y de lucha democrática. La verdad. Es un reconocimiento a la sociedad venezolana que lleva más de 2 décadas enfrentando una tiranía, no una dictadura. Y yo quiero aquí ser muy clara, porque quizás con eso comienzo a responder su pregunta de por qué esto no ha salido. Esto no es un sistema autoritario convencional. Nos ha costado mucha sangre, muchos años, mucho dolor a los venezolanos entenderlo. Y es importante que el resto de América Latina, y yo diría todo el hemisferio, lo comprenda también. Porque esto ya no es solamente un problema de los venezolanos. Sí, hay un tema de un genocidio en marcha y de la solidaridad esperable de países hermanos. Ustedes hablan como oposición de romper esto desde adentro, con coordinación, fue el verbo que utilizó de afuera. ¿En qué mecanismos están pensando? Imagínense que Venezuela es un rehén, que el secuestrador lo tiene agarrado así por el cuello y lo está apuntando con un arma. La única manera que un rehén sea liberado es que el secuestrador enfrente una amenaza real, tiene que ser real, tiene que ser creíble, de fuerza superior a la que él está ejerciendo sobre la víctima, y que eso tenga un efecto, quise decir, disuasivo, es decir, rodearlo. Hace 5 años, lo tenía claro hace 5 años. Ellos un rehén y tienen que enfrentar una amenaza superior para que lo suelte, y es rodeándolo, lo que están haciendo los Estados Unidos ahora. Ahora, trasladado esa inquietud a nuestra realidad, que sin ser cercana, tampoco está distante. Este país está cada vez más tomado por el narcotráfico. Ella dijo en las conferencias de prensa de ayer y de hoy, nosotros no podemos solos, nosotros no pudimos solos. El presidente hace rato que está repitiendo lo mismo. De esto tenemos que salir con ayuda extranjera, no podemos solos. Contra una transnacional del delito se pelea con una transnacional de la democracia. Y veo que hasta ahora mayor oído a eso o estructuración de eso no hay. ¿Corremos un riesgo como ese? Bueno, yo creo que lamentablemente todavía hay personas que siguen considerando que estamos en el siglo XIX, y eso que no conocen tampoco la historia del siglo XIX, porque las guerras napoleónicas fueron la mayor internacionalización de los conflictos de Francia en Europa. Sí, señor. O sea, si alguna vez se habló de gobiernos locales o de estados nacionales, Napoleón trastocó todo el mapa europeo. Pero yendo a lo actual, evidentemente, en este momento no se puede una guerra contra un narcotráfico que es internacional, no hacerlo con aliados internacionales. Yo quisiera destacar algo que me parece además importante de María Corina, su vocación sudamericana. Y por eso me parece que es una figura como la de Bolívar. ¿Tanto? Hay una frase en su discurso que dice: nuestros antepasados cargaron la libertad sobre sus hombros, cruzaron un continente entero desde las orillas del Orinoco hasta las alturas del Potosí, convencidos de que la libertad nunca está completa si no es compartida. Desde el principio creímos en algo tan simple como inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Ahora entiendo.
Esa es la Su condición. pensamiento evoca mucho del pensamiento de Bolívar sin decirlo. Exactamente. Esa vocación latinoamericanista. Y ahí está el peligro también que corre. Ya no solo es enemiga de Maduro, es enemiga de todos los tiranos de América Latina y del crimen organizado que ella pretende romper, empezando por el norte de Sudamérica. Y evidentemente, porque todos sabemos de que en Caracas y en Venezuela operan los cubanos. Joaquín, ¿no la estamos sobredimensionando? Yo no creo, porque es una mujer que ha tenido un coraje que muchísimos quisiésemos tener. Todo lo que ella ha hecho durante estos años, vivir sola, enfrentada, en condiciones seguramente difíciles y precarias, y haber arriesgado la vida tantas veces, eso no puede ser sino un gran coraje, en una gran visión, una capacidad de iluminación y de convicciones. Cuando volvamos, el comentario que hizo el presidente del Ecuador allá, uno de los 4 invitados de honor en cuanto a jefes de Estado, también lo fueron Panamá, Paraguay y Argentina, y de hecho estaban juntos en segunda fila. Lo que no ha hecho aún por Venezuela, María Corina Machado ha hecho por Latinoamérica. Evitar que muchos países caigan o vuelvan al socialismo del siglo XXI y recordarles que cuando toman el poder jamás lo sueltan pacíficamente. Sábado, 22 horas, en Verás. Y eso viene por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por tráfico de oro, por tráfico de seres humanos. Todo lo que significan las lecciones de su lucha para el Ecuador. Miss María Corina Machado. María Corina Machado. Un final feliz por ahora. Mr. Maduro, accept the election results and step down. Susana González, amiga y coidiaria. El ideal es que ella regrese en una transición pacífica que no va a ser tan pacífica. Y Fernando Insúa analizan el futuro de Venezuela tras el Nobel de la Paz a su máxima líder. Yo lo veo como una toma de posesión de liderazgo y al fin un baño para la oposición. Verás. ¿Trump es el elemento determinante aquí? Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Con Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera, crítico e independiente. Gracias a Macro Digital, una gran cantidad de ecuatorianos nos ven en los Estados Unidos porque la mayoría de la colonia es suscriptor de ese canal. Nos pone también en España por Hispasat, en el Ecuador en 18 provincias. Siempre recuerdo que Galápagos, porque hay muchas dificultades de comunicación en cableras, inclusive en internet. Y en una cablera de Colombia y otra de Perú. Esto declaró el jefe de Estado ecuatoriano en Noruega, Oslo, cuando lo abordaron con sus impresiones sobre lo que se estaba viviendo allá. Me alegro por ella, me alegro por todos los venezolanos, me alegro por, como decía, por Sudamérica que tanto necesita
libertad, necesita dignidad, necesita pues democracias que funcionen realmente. Nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas y apoyar la democracia en nuestra región. Dos cosas me llaman la atención ahí. Sudamérica, que tanto necesita libertad y dignidad, ¿a qué puede referirse? Al hecho de que no podemos seguir sometidos a regímenes que han mantenido a la opinión pública, a la ciudadanía, sin poder expresarse, sin poder manifestarse, y sobre todo algo que me parece más grave, y algo que dice María Corina en su discurso, sometida a la corrupción más obscena. Y lo otro, democracias que funcionen. ¿Qué son las democracias que funcionen? ¿Qué es una democracia que funciona? Aquella que permite que los ciudadanos cumplan con sus expectativas. Ajá. Pues ese es el paraíso, pues. Joaquín. Bueno, es que para que los ciudadanos cumplan con sus expectativas, tienen que ponerse de acuerdo. Y al ponerse de acuerdo hay que ceder posiciones. Y al ceder posiciones se llegan a los grandes pactos. Entonces no es tan fácil tampoco, porque para llegar a ese cumplimiento de expectativas hay que negociar y hay que reconocer al otro. Y eso es lo difícil de la democracia. Siguiendo en la realidad ecuatoriana, aplicando ese concepto o precepto, para cumplir las expectativas de los ciudadanos hay que ponerse de acuerdo con la otra gran fuerza política del país, que es el correísmo. Para mí, el brazo político del crimen organizado. ¿Tiene que ponerse de acuerdo el gobierno? ¿Debe ponerse de acuerdo el gobierno? El gobierno solo se puede poner de acuerdo con aquellas fuerzas que juegan con las mismas reglas de juego. Ponerse de acuerdo con el narcotráfico es ponerse de acuerdo con un factor que no juega con las reglas de juego. Contestado. Entonces, durante algún tiempo, solo podremos hacer lo que permita el acuerdo con los que respetan las reglas de juego, entiéndase, las reglas democráticas y un mínimo de honestidad. Es decir, algún rato analizaremos esto en detalle. ¿Será limitado lo que el gobierno puede hacer a futuro? Si es que no, puntos suspensivos. Cuando volvamos, lo que dijo Ana Corina Sosa en esa maravillosa intervención, hija de María Corina Machado. Lo que no ha hecho aún por Venezuela, María Corina Machado ha hecho por Latinoamérica. Evitar que muchos países caigan o vuelvan al socialismo del siglo XXI y recordarles que cuando toman el poder jamás lo sueltan pacíficamente. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia. Y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo.
Bancar, día de tarjeta en Río Centro este 13 de diciembre, descuentos de hasta el 60%. Vera a su manera, crítico e independiente. Perdí la cuenta, creí que me quedaba un corte más, me quedan 10 minutos de programa. Permítanme que lo primero sea para recordarles que esta medalla o este símbolo de una medalla que tengo aquí no es mío. Dice FIU, Florida International University, y es un regalo que luzco con orgullo de mi ahijado, Remo Sereni Sánchez, que me dijo, padrino, yo voy a tener un máster en finanzas. Lo tuvo. Y me mandó a regalar el testimonio de eso. Gracias. Sigan el ejemplo. Lo otro, el canal 24/7 sube el programa una hora antes que el resto de plataformas y medios. Es el único autorizado para eso y ahora está también en CNT en canal, ya no me acuerdo si es 120 o 190, apuesto a que es 120. Producimos el programa desde los estudios de podcast, el estudio, es uno solo, de Radio Centro, 101.3 FM. Disfruten este fragmento del discurso de Ana Corina Sosa Machado. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras que en casa se fusionaban con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80% y hoy 9 millones de venezolanos se han visto obligados a huir. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos los unos a los otros. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron hacia el exilio. Es la tercera vez que hacemos alusión a esa parte del discurso en este programa por lo fundamental que es la advertencia que está allí y que recordó el doctor Joaquín Hernández Alvarado cuando leyó esa parte del discurso en español, cuando comprendimos lo fundamental, lo valioso que son las instituciones, ya era muy tarde. Siento, y esto lo digo en el aspecto personal, que aquí estamos muy cerca de eso. Es más, yo he dicho, aquí no hay que respetar la institucionalidad, hay que derrumbarla primero y hacer una que valga la pena y entonces sí defenderla. La vía propuesta para eso se cerró, que es la constituyente si hacíamos una nueva constitución. ¿Cómo respetar instituciones que nos deben tanto, que no funcionan o que fracasan y roban? Yo creo que la primera gran tarea es transformar a la gente, porque los que roban, los que mienten, los que corrompen, son personas, pero son personas normales. Son personas que han sido educadas en un sistema en el cual carecen de responsabilidades, excepto con aquella pequeña parte de su trabajo que tienen que hacer. Por eso es tan importante la transformación educativa, la transformación cultural de las personas. Insisto, no es por azar que, viéndolo desde el lado contrario, estos socialismos del siglo XXI se inserten tanto en los temas educativos y en los temas culturales y pretendan imponer códigos para interpretar la realidad. La diferencia está en que el personaje que estamos analizando aquí transformó a la gente siendo ella un ejemplo de lo que quisiéramos que la gente fuera. Vean este pasaje o este episodio histórico, heroico de María Corina Machado frente al dictador desafiándolo en el 2012 en el Congreso venezolano.
Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Qué pena que el fragmento que incluimos no muestra que Chávez está al frente, está con la banda precisamente. Esto fue cuando dirigió un mensaje de 8 horas al Congreso venezolano. ¿Qué hacemos aquí sin una María Corina Machado? Bueno, seguramente hay. Lo que hay que hacer es promoverlas. Lo que hay que hacer es sacarlas adelante. Y eso es posible con la educación, con el cambio cultural, con no tener miedo a romper con cuestiones que aparentemente son políticamente correctas, como por ejemplo el tipo de lenguajes alternativos que implican toda una ideología y toda una forma de ver. Contraer los problemas a discutirlos. Por ejemplo, algo que, insisto, me parece fundamental. La izquierda no hace confesión de todo lo que ha hecho y ha fracasado y ha traicionado a lo largo de su historia. Tenemos que exigirle. Doctor Joaquín Hernández Alvarado, gracias por su luminoso análisis en esta hora y su esperanzadora imagen de cierre, más un tema que quiero retomar y con el cual voy a cerrar y abro mi comentario. La gran tarea, ha dicho Joaquín Hernández Alvarado, es educar a la gente. La gran tarea es educar a la gente. Y esa gran tarea la hizo y la hace María Corina Machado con su lucha. No solo con su prédica, sino con su práctica. Y ojalá nos haya educado suficientemente a nosotros en 2 mensajes que tiene esa gesta heroica que hasta ahora no culmina y ojalá tenga el desenlace que aquí hemos anticipado. Primero, que las democracias cuando se equivocan, pero sobre todo cuando se exceden y más que nada cuando roban y se corrompen, agotan al pueblo, desencantan al pueblo. Lo hacen que se vuelva favorable a cualquier opción y se deslumbre con cualquier carisma, como decía su hija ahí, y lo releve temporalmente cualquier demagogia y finalmente se resigne a vivir de bonos, de dádivas y de puchuelas. Y esos encantadores de serpientes vuelven para quedarse siempre y para irse nunca. Porque su negocio y su estabilidad está en mantener a la mayoría pobre para que dependiendo del Estado la puedan controlar y someter. Venezuela aprendió la lección, se hartó. Sobre todo en la última elección y en la anterior también, aunque no lo pudieron probar, ganó la oposición. Aprendamos aquí la lección sin tener que pasar por el martirio de Venezuela. Sí, ya sé que es muy difícil aprender en carne ajena y no en carne propia. Pero ahí está nuestra obligación y también nuestra sabiduría. O cuando nos pase lo mismo, ya será muy tarde y yo no veo aquí, en cambio, una María Corina Machado. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.
Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.